da mucho gusto recibir en esta mañana de miércoles aquí en el estudio a la doctora Marina Hernández. Ella es jefa de consulta externa del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Especialista en psiquiatría. Así es. Bienvenida. Pues hace algunos días hablábamos del día dedicado a la salud mental y de la lucha contra las enfermedades de esta naturaleza. Y muchos hablaba de que en términos globales era cada vez más frecuente, la incidencia era mayor. ¿Es algo con lo que ustedes coincidirían en el caso de Tijuana, doctora? Definitivamente, el Día Mundial de la Salud Mental lo designa la OMS justamente para recordarnos a toda la población lo vulnerable que podemos ser todos y que en algún momento de nuestra vida podemos llegar a tener algún tipo de enfermedad mental. Algunas de las estadísticas hablan de que incluso 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida puede llegar a algún tipo de trastornos, y a nivel mundial las enfermedades mentales están dentro de las enfermedades con más discapacidad, ¿no? Ya hace algunos años la OMS nos decía que para el 2020 la segunda causa de discapacidad o de incapacidad a nivel mundial va a ser la depresión, después de las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de esa lista de 10 enfermedades podemos encontrar 3 por lo menos principales, que son la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Obviamente esto representa una carga mundial de discapacidad en edades donde las personas somos sumamente productivas, y eso a la vez representa una carga para la sociedad. Aquí el problema es básicamente la lucha contra el estigma que tienen las personas para acercarse a algún servicio de salud, que es lo que muchas veces llega a prolongar el que las personas se atiendan adecuadamente. Algunos estudios nos hablan incluso de que llegan a pasar hasta 8 a 12 años entre que una persona inicia con algún síntoma, ya sea por depresión, ansiedad, etcétera, antes de llegar a un profesionista. Y esto, si le añadimos que también las enfermedades mentales muchas veces se relacionan con los trastornos por abuso de sustancias, pues es un porcentaje muy alto. El tabú, entonces. Así es, el estigma. La clásica frase de no voy a ir con un psiquiatra, con un psicólogo, o no voy a una institución como el Hospital de Salud Mental porque yo no estoy loco, ¿no? Así es. Es como muy común escuchar eso, sí. Cuando realmente es algo que también, doctora, supongo que como en el caso de cualquier otro ámbito de nuestro ser humano, si no se atiende a tiempo se puede agravar. Claro, como lo comentábamos hace un momento, las enfermedades mentales pueden llegar a ser igual de importante que si te enfermas del corazón, te enfermas del estómago. Evidentemente, como seres humanos tendemos a enfermar, y nuestra mente definitivamente es una de las principales cosas que tenemos que tener cuidado, porque aunque físicamente puedas tener muy buena salud, si mentalmente no estás bien, no vas a poder producir, no vas a poder tener sobre todo un bienestar, no solamente tú, sino tu familia. Afortunadamente, y gracias a la difusión que se le da a la salud mental, nosotros como hospital podemos darnos cuenta de que la gente cada vez acude con más facilidad. Sin embargo, todavía hay una brecha muy importante. Nosotros lo podemos observar ya que a lo largo de 7 años nuestra población ha ido en aumento. Anualmente crecemos hasta un 20% y actualmente damos aproximadamente entre 4,000 a 6,000 consultas cada mes. Entonces, evidentemente, eso hace que se requieran de más profesionistas en salud mental para atender a toda la población vulnerable para este tipo de enfermedades. Y de más espacios, se convierte en todo un reto. Sí, y espacios, no solamente hablamos de espacios físicos, ¿no?, sino de espacios en donde se pueda difundir la salud mental, como los medios de comunicación, en donde podamos tener más contacto con la población y que ellos mismos se enteren cuáles podrían ser los síntomas que están hablando ya de una enfermedad o de algo que pudiera convertirse en una enfermedad mental. En el caso de Tijuana, también estaremos hablando que la principal preocupación desde la perspectiva de la salud mental va con la estadística mundial, o sea, la depresión. Sí, desafortunadamente uno de los principales diagnósticos que atendemos en el hospital es la depresión, seguido del trastorno de ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Y esto van normalmente de la mano
con enfermedades o trastornos que tienen que ver con el abuso de sustancias. Eso estamos hablando. Con las adicciones. Con las adicciones. Esto estamos hablando en la población adulta. Sin embargo, en los niños, también evidentemente, tanto en los niños como en los adultos mayores, tenemos un cierto número de enfermedades que son características. En el caso de los niños también prevalece la depresión, la ansiedad, pero sobre todo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el caso de las adicciones, antes de regresar con el caso de los niños y los otros casos, no estaremos hablando solamente de sustancias duras, estaremos hablando incluso de consumo de alcohol, tal vez. Definitivamente. Desafortunadamente también la gente muchas veces a la hora de tener algún problema emocional buscan un espacio o una fuga para ese tipo de emociones y la mayor parte del tiempo es a través del consumo de alcohol y que como socialmente es muy bien aceptado, pues no se ve como un problema. Sin embargo, si esto avanza y empiezas a tener problemas a nivel familiar, a nivel laboral, muchas veces es como la máscara de un problema tanto depresivo como de ansiedad que puede ir avanzando si la persona no se atiende adecuadamente. En el caso, por ejemplo, de los menores, a veces nos llama mucho la atención porque no sabemos si es algo que existía antes, si es nuevo, tiene que ver con cómo es la vida actual de ajetreada y de complicada. Si es muy diferente cuando hablamos de los niños hace 10 o 20 años actualmente, porque pues la realidad es que, por lo menos doctora, en mi experiencia, hasta hace algunos años era muy raro escuchar hablar de un niño con depresión o de un niño con ansiedad. Así es. ¿Sí? Sí, actualmente ya es más fácil que los adultos podamos identificar. Todavía hay un grueso de la población que piensa que los niños no pueden tener algún tipo de trastorno emocional o de trastorno mental. Sin embargo, aquí hay que recordar que la salud mental se genera en el hogar y desafortunadamente la vida actual tan ajetreada, tan estresante, muchas veces hace que los mismos problemas familiares como la violencia, los problemas económicos, la falta de trabajo, generen tensión en el hogar y sea mucho más fácil que los niños tengan este tipo de trastornos. Entonces, claro, ahora también hay que recordar que la gente, desde hace algunas décadas recientemente, los adultos acuden a consulta, pero esos adultos que están acudiendo el día de hoy iniciaron su problema en la infancia. Entonces es mucho más fácil que ahora ya se acerquen y que por el conocimiento puedan transmitir este mensaje y que la gente se acerque también para buscar ayuda para los niños. La primera parte del proceso de eliminar el tabú tiene que ver con esto de admitir, ¿no? Así de admitir que tengo una situación, que me debo atender, acudir con un especialista, pero la segunda tiene que ver con ¿qué va a suceder? Porque mucha gente dice, no, es que voy a ir y me van a poner medicamentos y me voy a hacer adicto y al rato voy a estar empastillado todo el tiempo, lo cual también es un gran mito. Es un mito completamente porque no todo el paciente que va a llegar a un servicio de salud mental se le va a medicar. Desafortunadamente ahí el problema es que cuando llegan ya pasaron muchos años, pasaron 8 o 12 años en que iniciaron con su problema y obviamente ya están teniendo algún desbalance de tipo químico que es necesario corregir a través de una herramienta como son los fármacos. Pero si las personas se atienden inicialmente cuando inician con los problemas, esto va a hacer que probablemente nada más se le dé un tratamiento a base de psicoterapia o si es necesario un tratamiento farmacológico, el psiquiatra ya evalúa qué tan afectadas está no nada más su salud mental, sino cómo está impactando en el resto de las esferas en las que se desenvuelve la persona. Es decir, si tú tienes una depresión y la depresión no te permite levantarte al siguiente día para ir a trabajar, pues eso ya está afectando a tu trabajo y obviamente eso va a afectar tu economía y las relaciones familiares. Ese justamente es uno de los parámetros que tomamos como psiquiatras para poder saber si el paciente es o no candidato a una medicación. Y ahora, ¿cómo enfrentar como familia o con un amigo una situación parecida? Porque alrededor de los mitos, doctora, también se da esta situación de que es que yo estoy viendo que mi amigo o mi hermano o mi mamá o mi familiar podría, ¿no? Tal vez, a lo mejor tiene depresión, pero la persona que le está sufriendo, pues lo que menos piensa es en algún momento en atenderse. Y esto se convierte como en una paradoja, ¿no, doctora? Así es.
Ahí la situación es que la persona que sufre del problema emocional o enfermedad mental es el último que se entera que lo sufre. Normalmente se dan cuenta las personas que están alrededor de él, que está teniendo alguna disfunción en alguna parte de su vida, y lo único que pueden hacer para poder ayudarle es primero entender que está teniendo un problema emocional o un problema mental y sugerirle que se atienda. Ahí el problema es que muchas veces las personas no siempre tienen esa capacidad para decir, bueno, pues sí estoy mal y creo que necesito ayuda. La clave es hacerles ver o hacerles, darles o señalarles cuáles son las áreas que ustedes ven que se está afectando, y muchas veces eso hace que los pacientes busquen ayuda. Doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. La voy a comprometer al aire para que nos acompañe muy pronto. Ahí nos pondremos de acuerdo en día y hora, porque también me gustaría que nos ayudara a comprender un poco el fenómeno de las adicciones. Así es. Y a lo mejor cómo familiarmente podemos detectar que los problemas vienen de ahí, además de muchos otros problemas de esta naturaleza, que yo creo que podemos ayudar juntos, ¿no? Nada más entenderlo, ¿no? Creo que es la información. A transmitir sobre todo la información a tu audiencia. Que eso es lo que más nos gustaría. Doctora, por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y buenos días. Es la doctora Marina Hernández, jefa de consulta externa del Hospital de Salud Mental de Tijuana.